Hola, buenos días. Primero de todo, agradecer a Eva por la acogida, a la consejera por la presencia y también a todos vosotros por dedicarnos este rato. Intentaré ser bastante concreta e intentar desvelar los resultados del informe. Es cierto que el vídeo ha hecho un poco de spoiler, pero creo que podremos entrar en el detalle y aportar valor añadido. Tal y como ya han comentado tanto Rafa como Manolo, ¿no? Cuando vemos los datos, y esto pasa igual tanto en España como en la Comunidad Valenciana, ¿no? Vemos que un porcentaje altísimo son microempresas, empresas de tamaño pequeño o mediano. Solamente el 0,1% de las empresas, en número, podrían ser consideradas en la categoría de gran empresa, ¿vale? Aquí es donde claramente caen las que denominamos ETIs, es decir, las empresas de tamaño intermedio, caen en esta categoría administrativa de gran empresa. Si os fijáis en los datos europeos, ¿no? Vemos que este concepto, este tamaño medio de las empresas por número de trabajadores, en España tenemos 4,7 trabajadores por empresa como media, cuando en realidad en la Unión Europea este valor pasa a 5,5 y si vemos datos, ¿no? Como comentaba Rafa, casos de Alemania, por ejemplo, estamos hablando de 11,8 trabajadores. Fijaros que esta variable del número de trabajadores de las empresas es una variable que se utiliza muchas veces en la normativa precisamente para hacer este tipo de clasificación. Por lo tanto, es un dato importante. Y cuando hablamos de empresas del middle market, ¿no? Ya lo hemos comentado y no me voy a extender más, pero sí que creo que es importante, ¿no? Que hablamos de 50 a 500 millones de euros de facturación, de 250 trabajadores a 3.000 trabajadores y que realmente en España estamos hablando de una masa de 1.800 empresas si quitamos todas aquellas que son filiales internacionales, es decir, aquellas que tienen la toma de decisiones está en España. Estas empresas representan un porcentaje del 17% del PIB, por lo tanto, es un valor nada despreciable y estamos hablando de un 7% del empleo en el sector privado. Por lo tanto, estamos hablando de unos agentes que realmente se tienen que tener en cuenta en la política pública, ¿vale? Creciendo una fundación, en ese momento del estudio estábamos hablando de 125 empresas, ahora estamos hablando ya casi de 130. ¿Cuáles las razones por las cuales las empresas quieren estar formando parte de Creciendo? Pues la inspiración, el conocimiento que les aporta compartir con otras empresas parecidas, ¿no? De su mismo tamaño, con unas mismas problemáticas, todos los contactos y las alianzas empresariales que pueden surgir de esta colaboración dentro del entorno de Creciendo. Es un entorno de confianza, es un entorno de colaboración. Y, evidentemente, también la visibilidad, ¿no? Tanto de ellas hacia afuera como también del conocimiento de políticas públicas y de otras cosas que se están haciendo y que pueden ayudar a hacer crecer las compañías. ¿Cómo hemos enfocado este estudio? Este estudio, básicamente, lo que hemos hecho es, nosotros tenemos nuestro conocimiento como Price, pero lo que queríamos realmente era escuchar a las empresas que forman parte de Creciendo. Por lo tanto, lo que hicimos fue una serie de encuestas y entrevistas con las empresas para entender exactamente cuáles eran los factores de éxito, los factores comunes de éxito en todas estas empresas de tamaño intermedio. Por lo tanto, lo que hicimos primero es una radiografía de las empresas que en ese momento estaban formando parte de Creciendo. Hicimos un análisis muy exhaustivo a través de estas encuestas, preguntas exhaustivas y entrevistas para conocer los principales factores de éxito. Y luego lo que hicimos, que creo que es una de las partes más importantes, es intentar definir recomendaciones para las políticas públicas. Es decir, cuáles son los principales retos para el crecimiento empresarial y, por lo tanto, cómo nos puede ayudar la administración pública, cómo nos puede ayudar el gobierno a mejorar este tamaño medio de las empresas en España, que, como ha comentado Manolo, es un elemento clave para incrementar la productividad y la competitividad del país. Ahora mismo, en ese momento estábamos hablando de 125 empresas, 20 de ellas en Valencia, actualmente creo que son 21. Estamos hablando de una facturación de 16.000 millones de euros, de estos 2.500 de empresas valencianas y casi 106.000 trabajos empleados directos, ¿vale? En el caso de Valencia, actualmente tenemos estas 21 empresas asociadas.
¿Cuál es su característica? Básicamente, 15 de ellas es industria manufacturera. Estamos hablando de empresas industriales. Esto es un factor común prácticamente a todas las empresas que forman parte de Creciendo. Estamos hablando de empresas con un sustento muy industrial. En este caso aquí tenemos industria alimentaria, tenemos la industria de la fabricación de muebles, de calzado, etcétera. Estamos hablando de que 9 de estas empresas ya facturan más de 100 millones de euros. Y 2 de ellas facturan ya más de 300 millones de euros. 4 empresas obtienen más del 60% de su facturación en mercados internacionales y 12 tienen un tamaño superior a los 500 empleados y de estos 9 superan ya los 1.000 empleados. Por lo tanto, tal y como dice Rafa, estamos en tierra de ETIs, estamos en un país, estamos en una región donde las ETIs son de hecho, creo que, aunque sí que es cierto que las ETIs, ¿no? La primera es Madrid y Cataluña, creo que en Creciendo la primera comunidad es Valencia a nivel de empresas asociadas, por lo tanto estaríamos en el top 1 de empresas asociadas valencianas. Si hacemos una contribución socioeconómica de estas empresas a la economía valenciana a nivel de PIB y empleo, un impacto socioeconómico, ¿de qué estaríamos hablando? Pues estaríamos hablando de que este impacto directo de esta facturación de todas estas empresas y de estos trabajadores directos, conseguimos una contribución total de 12.600 millones de euros en el PIB y de más de 248.000 empleos. ¿Esto qué significa? Que todos los empleos directos que vosotros generáis a la vez generan empleos indirectos e inducidos que se trasladan a lo largo de toda vuestra cadena de proveedores y esto pasa igual con el PIB. Por lo tanto, el efecto directo en PIB y ocupación se multiplica a través del efecto indirecto y inducido en cadena de proveedores y luego en el gasto de los hogares. Por lo tanto, el impacto que generan estas empresas, en este caso aquí estamos hablando solamente de las empresas que están dentro de Creciendo, estamos hablando de una cantidad que multiplica por 2,4 el valor añadido que generan ellas de forma directa. Bueno, por lo tanto, estamos hablando de 2,4 a nivel de PIB y de 2,3 a nivel de empleo. Por lo tanto, estamos hablando de un efecto multiplicador muy, muy relevante. Por lo tanto, es importante que las empresas vayan incrementando a nivel de tamaño. ¿Cuál es la radiografía de estas empresas que forman parte de Creciendo? Pues si hacemos una media, nos encontramos que la media son 135 millones de euros de facturación. Aquí es un tema relevante que tenemos 3/4 partes que están por debajo de los 300 millones. Y el número de empleados medios por empresa, estamos hablando de 848. No os penséis que son empresas que tienen una cantidad de trabajadores muy grande, es decir, no estamos hablando de empresas de 3.000 empleados, sino que con relativamente pocos empleados generan una facturación importante. Aquí estaríamos hablando de que un 75% de las empresas más o menos tienen menos de 1.000 empleados. Esto genera que su productividad es muy elevada. Las empresas de Creciendo tienen una productividad mucho más elevada que la media española. ¿Y en qué sectores están distribuidas las empresas de Creciendo? Pues como os he comentado antes, ¿no? Básicamente estamos hablando de empresas industriales, industria manufacturera. Y dentro de estas, pues industria de alimentación es importante, industria química, industria metalúrgica, muebles, caucho, plásticos, etcétera, ¿no? Pero sí que estamos hablando de un componente importantísimo a nivel de empresa industrial. Y luego ya tenemos temas de comercio mayorista, minorista, etcétera. Otro elemento importantísimo también es dónde se distribuyen, dónde tienen su sede estas empresas. Pues normalmente todas estas empresas, ¿no? Son empresas familiares, con muchas de ellas con muchos años de antigüedad, es decir, que empezaron sus andanzas hace muchos años y por lo tanto no están ni en las grandes ciudades, ni en Madrid, ni en Barcelona, sino que muchas veces están en pueblos de alrededor, ¿vale? Esto hace que sean un elemento, un polo de tracción muy importante de creación de empleo, de creación de talento en zonas. No podríamos hablar de reto demográfico claramente porque hay algunas que sí que están en municipios de menos de 2.000 habitantes, incluso de menos de 5.000 habitantes, que esto sería lo que se considera el reto demográfico, la España vaciada, ¿no? Pero sí que estamos hablando de empresas muy heterogéneamente distribuidas por el territorio, que esto genera riqueza, arraigo en el territorio, etcétera.
Y a nivel de exportación, esto también se ha comentado, ¿no? Hay una vocación internacional muy importante de todas estas empresas. Sí, en las encuestas salieron que el 98% de todas las empresas están exportando, decreciendo, y cada vez están exportando más con unos porcentajes más elevados. De hecho, veréis que la mayoría de ellas explican y manifiestan que desde su origen ha habido una vocación internacional, o por lo menos han empezado con una vocación internacional y en los primeros años ya han empezado a exportar. De hecho, hay algunas que han empezado a exportar una vez han sido un poco más grandes, ¿no? Pero que hay una vocación desde el origen a la internacionalización. Dos elementos importantes de estos datos. Si cogemos la media, ¿no?, de la exportación de las empresas decreciendo y hacemos las medias con las grandes empresas y las empresas medianas, nos encontramos que la propensión a exportar de las empresas decreciendo es mucho más grande que las medias españolas, ¿no?, tanto de grandes empresas como de medianas empresas. Y en algunos casos estamos hablando de casi 20 puntos. Si miramos la media decreciendo y miramos la media de gran empresa, estamos hablando de 20 puntos de diferencia prácticamente, y con la mediana empresa 45 puntos de diferencia. Y otro elemento relevante que hemos encontrado en las encuestas y en las estadísticas que hemos hecho es que lo más fácil es exportar a Europa, pero las empresas decreciendo están mucho más diversificadas a niveles de zonas geográficas. No solamente están en Europa, sino que están en Asia, en América Latina, están mucho más diversificadas a nivel geográfico. Por lo tanto, son más valientes, son más atrevidas y han decidido abrirse a mercados que probablemente son más complejos desde un inicio. La productividad, ¿no?, palabra de moda y concepto de moda, ¿no?, últimamente en España. No deja de ser que esto es una estadística, es un ratio, que es facturación por número de empleados, pero si cogemos este dato de las empresas decreciendo y hacemos el mismo dato, el mismo ratio con el total de empresas españolas, nos encontramos que las empresas decreciendo tienen una productividad superior, ¿no?, casi un 47% superior a la media española. Es verdad que aquí podríamos jugar, ¿no?, por tipologías de empresas según rangos, aquí se puede elaborar mucho más y de hecho en el informe está más detallado, ¿no? Pero sí que es un elemento importante. Como os he dicho antes, las facturaciones de las empresas decreciendo son facturaciones muy generosas, importantes, y muchas veces con un número de trabajadores que no es exageradamente alta. Estamos hablando de, evidentemente, muchos trabajadores, pero podríamos tener muchos más. Y esto lo que nos indica es que la productividad de esta gente, de estas empresas, es elevada. Y cuando ya entramos en los factores de éxito de las empresas que definen a Creciendo, ¿cuáles son sus factores de éxito, el ADN común de estos campeones ocultos? Porque estamos hablando, ¿no?, de empresas que muchas veces ni habías oído hablar de ellas y resulta que tienen una facturación de 250 millones de euros y no sabes muy bien cómo ni han llegado aquí, ¿no? Pues aquí hemos identificado 6 grandes factores de éxito comunes a todas estas empresas. La importancia de la internacionalización, la innovación, las alianzas y el ecosistema que han creado con socios a su alrededor, la cultura y el talento, atracción de talento, y no solamente atracción de talento, sino retención del talento, todo el tema de ESG, es decir, una apuesta clara por ESG para diferenciarse, y también la capacidad financiera. Si vamos punto a punto, ¿no?, ¿Qué nos dicen las empresas decreciendo? ¿Qué podemos aprender de las empresas decreciendo? Pues como os he dicho antes, 60% de las empresas decreciendo comienzan sus orígenes internacionalizadas desde un inicio. Y si no, cuando todavía eran muy incipientes, cuando eran muy pymes, ¿vale? El 40% empiezan a exportar una vez ya han conseguido un tamaño determinado. Cuando les preguntamos a las empresas cuáles son los principales retos para esta internacionalización, nos encontramos que el primer elemento que nos dicen todas es la importancia de adaptar los productos y el portfolio a los mercados y a las nuevas preferencias de estos consumidores. También, muy importante, contratar a trabajadores en los nuevos mercados, es decir, conocer la idiosincrasia, la naturaleza, la manera de trabajar de estos mercados, sobre todo cuando estamos hablando de mercados que no son europeos, es muy importante. Conocer e implementar los requisitos técnicos exigidos, ¿no? Yo recuerdo una empresa
catalana de la industria agroalimentaria, ¿no?, que te explicaba del mundo cárnico, ¿no?, de las complicaciones que tenía, ¿no?, para entender toda la normativa que existía en China, en Latinoamérica, etcétera, etcétera, para poder exportar, ¿no? Realmente es un elemento clave. La logística, acceder a potenciales socios en los nuevos mercados, conocer los trámites administrativos y también todo el tema de proveedores, socios, alianzas, etcétera. Innovación. Bueno, yo creo que aquí la respuesta fue unánime, ¿no? Todos consideran que la innovación es imprescindible para el plan estratégico de crecimiento de cualquier empresa. Es un elemento central del plan de negocio y del plan de crecimiento de las compañías. Muy importante el desarrollo de un espíritu absolutamente innovador que esté impregnado en toda la compañía, es decir, desde el CEO hasta los niveles más bajos, es decir, tiene que sentirse la innovación en la compañía. Para esto, ¿no?, es súper relevante tener una cultura tolerante a los fallos, a equivocarnos, a fallar, ¿no? Y por lo tanto no se tiene que penalizar los fallos, sino que se tienen que recoger, pensar, diagnosticar qué ha pasado para que no nos vuelva a pasar, ¿no? Muy importante la tecnología también y establecer alianzas estratégicas siempre que sea necesario. Alianzas, alianzas estratégicas, muy importante para muchas cosas, es decir, alianzas estratégicas pueden ser para acceder a recursos, para entrar en nuevos mercados, para crecer de forma inorgánica, para aprender, para desarrollar nuevos productos. Aquí veréis más adelante, pues realmente las ETIs tienen un papel muy importante como plataforma desarrolladora de hubs de innovación a través de alianzas estratégicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muy importante todo el tema de alianzas estratégicas en muchísimos ámbitos, ¿no? Cuando estamos hablando de cultura y talento, bueno, yo creo que esto también es un tema clave en todas las ETIs. Como os he dicho antes, suele coincidir, ¿no?, que muchas empresas de tamaño intermedio suelen ser empresas familiares, que hay mucha relación directa, personal, entre la gente del equipo directivo, los equipos del C-level, con las familias, ¿no? Es decir, yo creo que aquí todos hemos estado trabajando en empresas ETIs y se percibe como muchos trabajadores de equipos directivos y el C-2, si tú quieres, ¿eh? O sea, muy implicados con la empresa, muy agradecidos por trabajar en una empresa de estas características que está en estos niveles de excelencia. Esto es clave para poder no solamente atraer talento si lo necesitas desde fuera, sino también para retener este talento. ¿Y esto cómo se hace? Pues planes de carrera, formación y desarrollo del trabajador. Tienen que tener una vista puesta en qué va a ser, ¿no?, de su carrera profesional en los siguientes años, con unos pasos claros. Flexibilidad y mejora, evidentemente, del bienestar, programas de rotación, de movilidad, que puedan entender toda la compañía, si es necesario, ¿no?, pues tener un programa de rotación, que eso también es muy interesante, formación, pero sin el talento, que además, ¿no?, este talento muchas veces entiende muy bien los mercados, esto pasa, ¿no?, transversalmente también si hablamos de entradas en nuevos mercados internacionales, etcétera. El talento es clave para esta tipología de empresas. Todo el tema de ESG, ¿no? Todo el tema de, bueno, pues evidentemente hoy en día, si no tienes una política clara, una estrategia de ESG, que evidentemente en el corto plazo puede implicar un gasto, una inversión en OPEX, en CAPEX, etcétera, etcétera, no vas a tener un buen posicionamiento ni ahora ni seguramente en el futuro. Por lo tanto, muy clave la inversión en ESG. Pero cuando hablábamos con estas empresas de la E, la S y la G, ¿no? La S sobreentiende, ya tienen unas políticas de sostenibilidad, ya tienen unas políticas de economía circular, de net zero, etcétera, etcétera. Una de las cosas más claves era la G. La gobernanza. Aquí, para entendernos, no estamos hablando de unas empresas donde el CEO es omnipresente, único y el liderazgo no va hacia abajo, sino que estamos hablando de liderazgos absolutamente colaborativos. Estamos hablando de unos modelos de gobernanza que ayudan a avanzar a la compañía.
estamos hablando de liderazgos modernos, estamos hablando de una gobernanza con una hoja de ruta, con un plan estratégico, con unas acciones concretas porque saben hacia dónde tienen que ir estas compañías. ¿Cuáles son estos, cuando estamos hablando de estos planes estratégicos, esta visión de futuro, esta visión empresarial, las líneas más importantes? Pues pensar, ¿no?, en nuevos productos y servicios, expansión con nuevos clientes, nuevos productos, alianzas estratégicas, entrada en nuevos mercados, etc. Si no tienes una buena gobernanza en la empresa, no puedes pensar estratégicamente. Por lo tanto, el elemento más clave de la ESG, en este caso, ¿no?, claramente era el tema de la gobernanza. Y el tema de la capacidad financiera. Bueno, la capacidad financiera todos sabemos que es súper importante para poder crecer, y esto es clarísimo, pero sí que es verdad que para muchas empresas de creciendo, a quienes estuvimos preguntando, el tema de la capacidad financiera nunca fue un problema para crecer. Eran empresas muy solventes, muchas de ellas con temas familiares, con solventes y por lo tanto no querían recurrir a mercados bursátiles o mercados complicados. Por lo tanto, nunca las empresas de creciendo nos declararon, ¿no?, que no había un reto claro de no he podido crecer por un tema de capacidad financiera, pero no podemos obviar que esto no es así con todas las empresas. Es decir, la capacidad financiera es un elemento crucial para poder crecer. Y dicho todo esto, ¿no?, esto es un poco el diagnóstico de lo que nos contaron todas las empresas de creciendo con estas entrevistas, estas encuestas, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos nosotros, qué podemos generar para el debate público? ¿Qué es lo que vamos a pedir para poder incrementar este tamaño medio de las empresas, favorecer el crecimiento empresarial de las empresas en España, que nos va a generar mayor productividad, mayor competitividad, mayores ventajas competitivas? Pues bueno, claramente tiene que haber una apuesta clara por la innovación. La tenemos, en España la tenemos, pero somos innovador, según el Eurostat, somos un país innovador moderado. Esto estamos por detrás de muchos otros países europeos. Y seguramente, ¿por qué? Porque nos faltan plataformas de empresas que deciden, que apuestan claramente por la innovación. Y aquí las ETIs tienen un papel clave. ¿Por qué? Porque son plataformas que dentro de su cadena de valor pueden realmente, con esta flexibilidad que tienen, pero también esta capacidad económica, capacidad de liderazgo, etcétera, pueden liderar hubs de innovación, por ejemplo, en toda su cadena de innovación, en toda su cadena de valor. De hecho, esto es un poco lo que ha intentado hacer los PERTEs en algunos casos, ¿no? Es decir, no, yo no te voy a aprobar, ¿no?, un proyecto con subvención si no me aseguras que va a participar toda tu cadena de valor en toda esta innovación en estos proyectos nuevos que quieres hacer, ¿no? Por lo tanto, el tema de la cadena de valor y ser cabeza tractora para un hub en los temas de innovación es un rol que tenéis todas las empresas, que tendréis que tener y tendréis que hacer y que ya estáis haciendo todas las empresas de tamaño intermedio. Formación. Muy importante, ¿no? Estamos delante de un momento, ¿no?, donde las nuevas tecnologías, la digitalización es básica, por lo tanto, evidentemente tenemos que pedir a los gobiernos que adapten la formación, los sistemas educativos para tener gente que realmente pueda dar servicio, pueda realmente ayudar a las empresas a crecer en este sentido, ¿no? Un upscaling, un rescaling, etcétera, etcétera. Tenemos una formación dual, tenemos muchos temas relacionados con la formación que desde el gobierno, desde las administraciones públicas, nos tienen que ayudar a pensar cuáles son los trabajadores que necesitaremos en el futuro para ir creciendo. Digitalización. En España no tenemos un mal índice de digitalización, pero sí que es cierto que nos viene ahora una marabunta, ¿no?, de otra ola importantísima de digitalización con el Internet of Things, con el tema de la inteligencia artificial, etcétera, que no nos podemos quedar atrás. Por lo tanto, tenemos que ser líderes en la implementación de esta tipología de medidas. Y todo esto nos permitirá, evidentemente, ganar tamaño. Financiación. Sabemos que el tema de la financiación es muy importante, sabemos que ahora mismo existen los PERTEs, los fondos Next Generation que pueden ayudar. También entiendo y digo que yo, si fuera empresa, no sé si pediría ningún fondo con la complejidad que implica burocrática y administrativa, pero bueno, realmente están allí para ayudar, ¿no? Y lo que le pedimos al gobierno es, por favor, simplifíquenos todo el tema de los trámites para que realmente las ayudas puedan ser una realidad y el dinero llegue rápido, ¿no?, a las empresas. Porque tenemos algunos clientes que desde que empezamos con el MDI famoso, las manifestaciones de interés, hasta que realmente han recibido el dinero, han pasado unos cuantos años, ¿no?
En tema de financiación, es cierto que las empresas ETIs, y además cuando tienen un carácter muy familiar, les cuesta ir a buscar dinero a un private equity, a unos mercados alternativos, pero todas estas opciones existen, por lo tanto, están allí y que si en algún momento son necesarias se puede acceder a ello. El tema de barreras legislativas. Lo ha comentado muy bien Manolo, esto es cierto, es decir, si miramos, hay un estudio del Banco de España que te muestra cuando en los momentos clave que hay un cambio de categoría de pequeña empresa a mediana y de mediana a grande, de repente hay empresas que se quedan allí y que no quieren pasar. Y esto hay un gráfico en el informe, lo verán al final de todo, hay un gráfico que se ve que están allí topadas y que no quieren crecer más. ¿Por qué? Porque lo que les viene encima a nivel burocrático es tan bestia que el coste-beneficio no compensa. ¿Vale? Por lo tanto, esto realmente es una realidad. Y por mucho que tengamos, ¿no? Europa, que nos está insistiendo con la Smart Regulation, la Better Regulation, que tenemos que ser business friendly, etcétera, etcétera, no acabamos de hacerlo bien. ¿Vale? Y luego también tenemos todo el tema del crecimiento inorgánico, ¿no? De hecho, previamente, ¿no? Hemos estado hablando con gente que hablábamos del crecimiento inorgánico, ¿no? Es una forma de incrementar tamaño, ¿no? O sea, realmente puedes crecer a través de un crecimiento inorgánico y no solamente a través de crecimiento orgánico, y a veces es una opción muy inteligente, muy rápida de crecimiento y además muy efectiva, ¿no? Eso sí, entender muy bien cuál es el target que se busca, ¿no? Para que realmente haya unas sinergias muy rápidas, ¿no? y reales. Y bueno, con todo esto acabo mi exposición, ¿no? Todo esto eran las principales conclusiones y retos que tenemos, y por lo tanto aquí la consejera también puede coger muchas ideas al vuelo, ¿no? si lo considera oportuno, pero sí que todo esto seguramente no descubrimos nada nuevo, pero sí que es importante recordarlo y que pasemos. El análisis a veces genera parálisis, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es que las cosas empiecen a pasar. ¿Vale? Y yo con esto dejo paso al diálogo de CEOs de Creciendo para que nos cuenten sus claves de éxito.